Entonces, el A0 era X a la 0 dividido entre el factorial de 0, ¿no? Y ese 0 también, ese 0 es igual a A0. Ahí empezábamos, ¿no? El primer término era el primero de la serie. Entonces, ahora sí vamos a poner while mientras n sea menor a 13, ¿qué vamos a hacer? Así que les dejo tanto chance para que inicien, para que entren. Entonces, entonces ya aquí puse el A0 es pose a la X a la 0 entre factorial de 0. Y ese 0 es igual a A0. Entonces ahora sí vamos a empezar. Desde n va a ser menor a 13. Voy a poner el a la n va a ser POU de X a la n entre factorial de n. Y luego el Sn va a ser igual al Sn menos 1 más el AN. ¿Sí? Luego voy a imprimir en pantalla un entero. Voy a poner n igual a. Y voy a imprimir aquí el a. Voy a poner el AN es igual a. Y aquí va a ser un flotante porque están almacenados en flotantes. Como una coma. El Sn va a ser igual. También es un flotante. Pongo un enter. Entonces aquí el primero pongo n. Luego pongo otro n. Otro n. Luego pongo a n. Luego pongo otra n. Luego pongo Sn. Entonces, hice todo esto para que salga más bonito la impresión. Aquí voy a decir AN, A0 y así. Va a salir más bonita la impresión. Entonces, y al final tengo que incrementar. Aquí hay que tener cuidado porque este punto y coma era parte del otro. Al final tengo que incrementar N1 para que avance, pues. Si no lo incremento, pues nunca voy a acabar. Entonces, entonces vamos a ver qué hace. Entonces ahí, Brian Esquivel, tú tienes que agregar el término LM. Entonces, fíjense, tienes que agregar un menos LM para que te acepte con la función mat. Para que agregue la librería mat. Entonces, esto lo voy a quitar ya. No es necesario. Entonces, guáchense, así ya queda. Si se fijan, los términos cada vez se van haciendo más pequeños a un grado que ya no se alcanzan a ver. No se alcanzan a ver con el F. Hay una forma de verlo. Si queremos ver cuánto valen, ponemos E. Esto los va a poner en notación científica. Los va a poner en notación científica. El primer término vale 1.1 por 10 a la 0. Luego vale 6.05 por 10 a la menos 1, que es 0.605. Y así. Son números cada vez más pequeños. Si queremos ver con más decimales aquí, me lo imprime como con 6 decimales. Por ejemplo, le voy a poner que lo imprima con 10 decimales. Con 10 decimales. Entonces, sí, para que podamos ver cómo va. Si se fijan, va poco a poco atendiendo a un número en particular. De hecho, ese número es ¿quién? Es el exponencial de e a la 1.1. ¿Sí? Si no lo podemos comprobar con NumPy, bueno, aquí estoy usando otro lenguaje de programación con calculadora. Le voy a poner EPS de 1.1. Y fíjense quién sale. Sale casi el mismito número que encontré acá.
De hecho, lo que estábamos haciendo, pues, estamos aquí calculando la serie de Taylor con el exponencial. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es muy parecido, pero con otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. De hecho, aquí estoy haciendo precisamente lo que la calculadora hace. Voy a poner más términos. Entonces, de aquí ya podrían sacar cuánto vale el término, cuánto valdría el término 12. Por ejemplo, aquí ya tengo cuánto vale el término 12. Me piden el término 12, el 4, el 8 y el 12. Entonces, de aquí ya, de esto que sale aquí, ya encuentro el 4, el 8 y el 12. Entonces, eso es lo que hay que reportar. Hay que reportar estos. Yo con eso ya me doy cuenta que sí lo calcularon, que sí hicieron pues las cuentas. Y sí hicieron. Maestro, el n es igual a 1, ese sí es lo mismo. O sea, ese también vamos a ponerlo. Es el 1 porque ustedes, todos vamos a empezar en el 0. A ver si quieren hago otro ejemplo con otra serie. ¿Vale? Y van a ver que ya que tenemos este programa es casi igual todo lo demás. Deje primero le tomo captura antes de que lo borre. Y así como este es como el de tarea. Dejen hago otra serie con otra cosa para que vean cómo se hace con otra serie. Y Ya, finalmente profe, ya puede hago continuar. con el tarea. Espere, por favor. De hecho, casi el algoritmo es el mismo casi para todo. De hecho, fíjense aquí, esto es lo que hace la computadora y la calculadora. Va haciendo este programita y va calculando, o sea, va aproximándose poco a poco. Y cuando calcula cierto número de términos, ya se detiene. Ahí hubiera estado bien pensar en qué hacer para que se detenga, pero... Chin, aquí se ve un error. ¿De cuál ejemplo, de qué es, de cuál hizo del 0? Del 0, pero le moví la fórmula. Voy a poner otra fórmula. Voy a poner una fórmula. Voy a hacerla con la del seno también, para que vean. Y luego finalmente voy a hacer la que aparece ahí en el ¿cómo se llama? Pues ahí en la hoja. Lo que no logro entender es lo del, en el doble donde está el int mind, ¿por qué es 13? Es que necesito, esto representa un arreglo. Un arreglo, haz de cuenta que cuando declaras así una variable, Ajá, va a tener 3 elementos. Cuando pongo doble, 13. por ejemplo, cuando pongo doble A5, se va a generar un arreglo que tiene el A0, el A1. No, le voy a poner aquí más o menos, le voy a poner 4. 4, el A1, el A2 y el A3. Si te fijas, aquí ya son 4. Lo malo es pues que como que empieza en 0. Fíjate, empieza en 0. El 1, el 2, hasta el 3 llega. Y a mí me piden hasta el 12. Me piden que llegue hasta el 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no puedo ponerle que llegue hasta el 12, por ejemplo, si pongo doble, aquí ¿cuánto tengo que poner? Tengo que tener el S0, el S1, el S2 y así. Y debe llegar hasta el 12. Entonces, ¿cuántos va a haber? Mm, Si empieza en 0 y termina en 12, ¿cuántos son? 13. Entonces 13, entonces debo declarar ese 13
para que tenga 13, para que tenga del 1 en el 2, así hasta el 12. Ah, ya entendí entonces. ¿Sí, más o menos? Profe, Ahí, le puedo mandar lo que me sale. ahí. A ver, voy a hacer otro parecido, pues, pero ahora voy a cambiar la fórmula. A ver, imagínense, por ejemplo, la del seno. La del seno de x es x a la 1 entre 1 factorial menos x al cubo entre 3 factorial más x a la quinta entre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial. Esto, si se fijan, se puede poner desde igual a 0 hasta pues así hasta infinito, de menos 1 a la i por x a la 2 por i más 1 entre 2i más 1. Fíjense que así se puede escribir la serie del seno de x, donde es una suma pues de a's, donde los a's son menos 1 a la i por x a la 2 por i más 1 entre 2i por i más 1 factorial. Esto es la forma de, por ejemplo, el A0. Si yo pongo igual a 0, ¿cuánto vale la i? Sería menos 1 a la 0 por 2 por x a la 2 por 0 más 1 entre 2 por 0 más 1 factorial. ¿Cuánto es 2 por 0 más 1? ¿Cuánto es menos 1 a la 0? ¿Cuánto es menos 1 a la 0? ¿Cuánto es menos 1 a la 0? Menos 1. No. 1. Es 1. ¿Cuánto es 2 por 0 más 1? 1. Entonces, fíjense, acá quedará menos 1 a la 1 por x 2 por 1 más 1 entre 2 por 1 más 1 factorial. 2 por 1 más 1 factorial. ¿Cuánto es menos 1 a la 1? Menos 1. ¿Eh? ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1, ¿no? Menos 1 a la Menos. n es 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, así, n veces, ¿no? Entonces, menos 1 a la 1 es 1 por menos 1, que es menos 1. Menos 1 a la 0 es nada más el puro 1, que es una vez. Aquí tenemos 0 veces. Entonces, aquí nos queda menos 1. ¿Cuánto es 2 por 1 más 1? ¿Cuánto es 2 por 1? 2 por 1 más 1, ¿cuánto es? 2 por 1 más 1 es 3, x a la 3 entre 3 factorial, que es precisamente pues el término que está acá. Fíjense. Cuando pongo 2, aquí me va a quedar menos 1 a la 2 por x a la 2 por 2 más 1 entre 2 por 2 más 1 factorial. Entonces, menos 1 a la 2, ¿cuánto es? Es 1 por x a la 5 entre 5 factorial. Entonces, efectivamente, esta es la forma de representar los términos de la serie del seno. ¿Sí ven? Sí, estos términos que están aquí es el A0, el A1, el A2,
el A3, donde estos están dados por esta fórmula. Están dados por esa fórmula, a lo mejor no lo parece, pero estos términos están dados por esta formulita. Y aquí lo puedo ver, ¿no? Que se van generando x a la 1 entre 1, menos x a la 3 entre 3, esto es menos x a la 3 entre 3 factorial, x a la 5 entre 5 factorial, este es el A0, este es el A1, este es el A2. Entonces la serie del seno se escribe con una formulita de estas, que es muy parecida a la que dejé de tarea. ¿Cómo yo lo pasaría en la computadora de esto? ¿Cómo lo pasaría en la computadora? Pues hay que ver. El A0, debería calcular, debo calcular el AN, ya pasarlo en la computadora. ¿Cómo lo pondría? O sea, yo tengo que los ASIs, o sea, están dados por esta fórmula, ¿no? Están dados por esta fórmula de matemáticas, pero vamos a ponerlos en C. O sea, esto es en matemáticas, así lo pondría. A ver, vamos a ver. Oiga, profe, ¿Qué pasó? en el otro, me marca un error. Armanda la captura. Entonces, en C tenemos, digo, en matemáticas, lo tenemos así, ¿no? Y en C, ¿cómo quedaría? Entonces sería AI es igual a POU. Cuando tenemos elevado, pues, esto es un POU menos 1 a la I. Luego ponemos un asterisco. Acá tenemos otra potencia, también POU, porque están elevados a las potencias. Están elevados a potencias. POU Ya se lo envié, profe. X a la 2 por I más 1. Porque en el POU se pone primero, aquí esto es lo que se dice la base. Entonces, esta es la base, y esto es la potencia. Y en POU se pone primero la base, luego se pone la potencia. En este caso, pues la base es X, y la potencia es 2 por I más 1. Y luego vamos a tener que dividir, aquí voy a poner dividir, y perdón, aquí lo voy a como cortar porque no cabe. Voy a poner factorial de 2 por 1 por I que diga, y más 1 factorial. Aquí ya sería el factorial. Entonces esta sería la forma. Y si lo pasara con ANs, si lo pasara en términos de ANs, me quedaría POU de menos 1 a la I por POU de X, 2 por X y más 1, todo dividido entre el factorial de 2 por I más 1, punto y coma, ¿no? Entonces esa sería la fórmula. Hay que empezar, hay que también ponerla de 0. La de 0 también va a ser con esta fórmula. A0 va a ser con esta fórmula, va a ser 2 POU menos 1 a la 0, asterisco, POU, X a la 2 por 0. De hecho, si quieren aquí quiten este 0, nada más quedaría un 1 entre factorial de 1, ¿no? Así lo podríamos poner. Porque aquí estoy quitando el 2 por I. ¿Sí? Si se confunden, pues pongan 2 por 0, 2 por 0, ¿no? O no, o sí, está así. Así. Deje la anotamos, profe, espere poquito. Profe, ¿podrías decirme qué tengo mal? A ver, déjelo. Permítame un segundo. ¿No le pusiste punto y coma arriba?
Ahí Blanca, se te olvidó incrementar la N, ¿En dónde muestro en cuál no le puse punto y coma? en el que está arriba, de donde Ah, marcaste el error. arriba de, ya en el S. En el S no tiene un punto y coma. A ver, checa a ver si ya ejecuta. Blanca, ahí te faltó incrementar el N. Ajá. Y también el I más, ¿verdad? Ya agarró. Muy bien, Brian, sí, pues ya jala tu programa. Entonces, ahora Oiga, quedan... oiga, maestro, y este mismo se puede aplicar para hacer el mío. Sí, se va, de hecho, pues es lo que voy a modificarlo aquí para hacer el otro ejemplo, pues, y ya al final, o sea, ahorita yo ahorita lo modifiqué, pues, para hacer ahora la suma del seno, Ok. pero y si se fijan, ese ya se parece más a lo que les dejé en la tarea. Y de ahí ya casi estamos a hacerlo igual al de la tarea. Entonces vamos a copiar esto. Entonces casi nada más es la formulita del I, de la fórmula del I, vamos a pasarla. Esta es la que es la bronca, pasar esta cosa. Ya que tenemos el programa, nada más cambia hacer esa formulita a C, que quedaría No puede, Ahí no espérese puede, poquito, por no favor. puede achicarla para que tomar una foto completa. ¿Cuál? Que ahorita está. ¿Quieren que les mande el de este documento en PDF? Sí, por favor. Ahora ahí va. Espérenme un segundo. Voy a quitar el share porque no quiero que se graben mis contactos del WhatsApp, ¿no? Y se suban a internet. A ver, entonces, pues ahí va. No es programación. Se llama programación el grupo. Creo que les mandé también lo de matemáticas de la mañana. Ahí viene, lo dicen lo mismo. Está. Ya les digo, ¿no? Ya, profe. También ya subí, pero aquí creo que le puse 7 de mayo y era 9 de mayo más bien. Pero ahí está lo de la serie Taylor, pueden buscar ya. Le puse 7 de mayo, no sé qué día decía. 19 de mayo. Entonces ahora sí vamos a pasar eso que ya tenemos ahí a la computadora. Entonces ahora es otra función, pero es muy parecida, ¿no? Entonces ahora el A0 tenemos que cambiarlo. El A0 tenemos que poner POU de -1 a la 0 por POU de X a la 1 sobre factorial de 1. Sí, porque estos se hacían 0. De hecho, incluso podríamos hacer podríamos como que hacerlo más corto para que sea igual. Por ejemplo, voy a poner 0. Voy a poner aquí, incluso podría hacerlo más corto, ¿no? Porque es la misma fórmula de POU de 0, POU de n es igual a POU de -1 a la n, pero en este caso va a ser 0 por 2. Aquí puse i, ¿verdad? Aquí la estaba regando. Aquí es n. 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 Perdón. Me equivoqué. 2 por n más 1 en factorial de 2 por n más 1. Entonces aquí de hecho ya se va a sustituir automáticamente el 0. Aquí se va a poner el 0 automáticamente porque aquí ya estoy diciendo que vale 0. Y luego aquí lo que puedo hacer es incrementar
o a ser igual a 1, porque ahora voy a empezar al final, voy a empezar con n igual a 1 porque ya calculé. De hecho, es como la misma, es casi como la misma línea que están abajo. Profe, Hey, yo tengo una duda, ¿y qué pasa si en el mío tiene otro de estos, donde el X donde tiene pues 2 por 1 más 1, tiene otro igual, pero en el otro, como otro igual. o sea que tienen, a ver, o le paso la imagen para que vea. Hey. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy a calcular, pongo ahora la fórmula de la n, la tengo que cambiar, porque la n es diferente. Pero la forma en que se calculan las sumas es lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que empiezo la primera suma, es el A0. Y el S1 es el A0 más el A1, más el A1, que es lo mismo que S0 más A1. El S2 es el A0 más el A1 más el A2, que es lo mismo, este pedazo es S1, que es S1 más A1. El S3 es A0 más A1 más A2, así hasta el 3, pero esto es A2, digo S2. S2 es S2 más A3. Entonces la forma de calcular aquí es la misma. Sn es lo mismo que Sn menos 1 más An. Y ya poniéndolo en C, tengo que Sn es lo mismo que S de n menos 1 más An. Sí, esto ya en C. Pues como en matemáticas. En mate. Entonces esto se mantiene igual y esto también se mantiene igual porque también al final quiero imprimir lo mismo. Al final tengo que incrementar y entonces las sumatorias, habría que ver hasta dónde, si me preguntan hasta el 13, pues lo dejo hasta el 13. Bueno, hasta el 12 lo pongo hasta el 13. Si me piden hasta el 20, pues lo pongo hasta el 21. Vamos a ver qué hace. De hecho, esto va a calcular el seno de 1.1 en radianes. Vamos a poner aquí, vamos a ver en la calculadora cuánto vale el seno de 1.1. Vamos a poner seno de 1.1 y es efectivamente la misma cosa, ¿no? Poco a poco va generando. ¿Sí ven cómo genera lo mismo? ¿Más o menos entendió hasta ahorita? Si quieren ya ahora, entonces ahora sí hago un ejemplo como el de la tarea. De hecho, yo creo que este programa, ¿qué pasó ahí, Choya? Ahí es donde le decía que qué pasa si tiene otro arriba ahí. ¿Cómo que otro arriba? Fíjese la imagen ahí, Pero es que no veo que otro arriba. ¿Cuál otro arriba? ¿A qué te refieres con otro arriba? es que tiene elevado a la I a la menos 2. Pues hay que poner entonces voy a hacer el ejemplo, del que yo tengo para que vean. A lo mejor ahí les va a quedar las dudas más resueltas. De hecho, también aquí yo tengo algo parecido. O sea, fíjense. Oh, sí, mejor explíquese para que pueda entenderle yo mejor. Ok, entonces vamos a copiar vamos a hacer este ejemplo. Entonces, en este caso, yo tengo esta suma. Yo tengo esta suma. Entonces, los términos que están aquí son los AIs. Esto lo puedo ver como la suma de los... Esto puedo verlo como la suma desde igual a 0
hasta n de los AIs, que esto sería A0 más A1 más A2, así hasta la n, a la n, donde el AI está dado menos 1 a la 3i menos 2, estos serían el AI, x a la 2 menos 2i, entre i más 3 factorial, ¿sí? Entonces esos ahora los voy a poner yo como, lo voy a poner ya como AN. ¿Cómo sería AN? Sería en C. Entonces hay que ver aquí que tenemos, esta es una base elevada a una potencia. Esta es la potencia. Aquí también tenemos nuevamente otra base que está elevado a otra potencia. Y acá tenemos un factorial. Entonces vamos a ponerlo eso en términos, como en el lenguaje de C. Entonces quedaría POW, es una potencia, en inglés se le dice power a las potencias. Pero eso es POW. Y pondría de power, pues, 3 por I. Bueno, 3 por N, porque ya lo voy a poner como N. 3 por N menos 2. Y pongo este. Cierro paréntesis. Aquí se están multiplicando. Aquí se multiplican. Estos dos se están multiplicando. Entonces tengo que poner aquí una multiplicación. Y es otra potencia. ¿De quién? De x a la 2 menos 2. Voy a cambiar esos i's por n. Por n. Luego dividido entre factorial. Factorial. Así no se montona mucho. De 1 de n. Cambio la i por n. De i más 3. Punto y coma. Y ya con el programa que hice, pues ya, de hecho, ya se calcula automáticamente en el 0. Calcula automáticamente en el 0. Entonces vamos a pasar esto. No sé, no vamos a pasar la fórmula. Entonces voy a poner el A0 se va a calcular como el POW de menos 1, 3 por n menos 2 por el POW de x2 menos 2 por n, y lo vamos a dividir entre el factorial de n más 3. Y de hecho, pues aquí se va a cambiar automáticamente el 0, porque ya puse que aquí es 0. Aquí se hace esta operación. Se asigna el primero, empezamos con el primero es el 0, le incrementamos 1, entonces vale 1. Y ahora sí vamos haciendo las fórmulas, pero en este caso nada más lo único que cambia es que la n se define de otra manera. Se define de otra manera. La forma de sumarse es la misma. Se suma el anterior, la suma anterior más el nuevo término es la nueva suma. Porque al final, pues, las sumas que tenemos acá, se hacen de la misma manera, ¿no? Se suman ciertos términos, entonces ya. Eso casi se va a hacer todo. Y ya les va a salir ahí unos números. Y eso es lo que hay que mandar. Hay que mandar el 8 y el 4, no sé cuál me pedía. Para el valor de x 1.1, hay que tener cuidado ahí. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí en yo es 1.1. Ustedes en otros. Tú eres el 2, ¿verdad, Chagoya? Sí, profe, yo soy el 2. Entonces tú tendrías aquí 1.3. Te piden encontrar el 2, el 5 y el 7. Entonces tú tendrías que poner hasta 8. Tendrías que poner en esto, es 8. Es 8 porque van a haber 8 términos. Aquí también el n también va a ser hasta 8, pues. ¿Cuál n? El n tiene que ser menor a 8. Ya no, el 8 no lo calculas. Hasta el 7 se calcula que es el último que te pide, ¿no? El 7 es el último, el 8 ya no lo vas a calcular. Entonces pones aquí también 8. Y pasas esta fórmula la pasas como yo la hice en C. Nada más te fijas en estos.
te fijas en estos cómo se deben pasar y ya sería todo lo que hay que hacer. Pero como usted tiene un 3 el yo sería ¿El qué? como usted tiene en vez de un 3 y usted tiene un 3 y yo tengo una ahí nomás. Pues nada más pones una ahí. No le pongo el 1 o algo así. Pues no, ¿cómo? No entiendo. Es que usted le puso el 3 de... Ah, sí, porque estaba multiplicada por 3, pues tú no le pones nada. Nomás le pongo el n-1. Eh, Digo n-2. eh. Oh, ya está entendiendo. Y aquí, por ejemplo, te ponen menos i, pues tú pones acá un menos n. Aquí yo tenía 2 menos 2n, 2 menos 2i, pues tú pones un, no sé qué tengas acá, menos n menos 1. Y ya, casi no. Pues, sí. Entonces se los puse desde cero para que no fuera tan, para que no se confundieran tanto. Entonces así es la forma que la calculadora hace las cuentas. Le tomo foto al... Ahí está. Con las series de Taylor, hace las calculadoras. Ahora ya saben cómo hace esa magia las calculadoras. No les hagan la tarea a sus compañeros, explíquenles, pero no les hagan la tarea a sus compañeros. Profe, y el que tiene hasta el mero al final del factorial, ¿eso qué es? ¿Cuál? El donde dice factorial n+3. N más 3. ¿Es un punto y coma? Ah, ya vi cuál. Es el que se divide, ¿no? Sí, es la parte que sí. Oh, ya es que no, no lo había entendido como yo no... Está medio complicadillo, está enredoso, pues. Sí, sí, sí. Maestro, Sí. por ejemplo, en la parte donde dice Will, volví a repetir, se repite otra vez lo mismo donde está el POU, donde pone la Ah, fórmula. sí, pues es la misma fórmula para todos. Ok. O sea, si se fijan, pues aquí lo único que cambia es el i. No sé. Entonces, estos programas sirven para calcular senos y cosenos. Y luego las funciones, pues estas, usando la serie Taylor. ¿Qué es lo que hace la calculadora? También hay una serie para logaritmo. Hay una serie para logaritmo. Hay una serie para la tangente. Bueno, la tangente se calcula con... También hay la serie, la tangente también tiene su serie. Pero la puedes calcular utilizando el seno y el coseno. El exponencial ya vimos cuál es también su serie. El arco tangente también tiene su serie. La cotangente. Bueno, la cotangente divide uno sobre la tangente. Entonces es así como se hacen las cuentas. Pues es lo que les quería decir este semestre. Entonces la computadora casi principalmente pues sirve para hacer cosas de matemáticas. ¿Qué pasa al inventar? Pues, porque ahorita ya han descubierto que se pueden hacer más cosas que cosas de la vida real, de la vida común. Aunque eso pues se indica que esas cosas de la vida común se pueden expresar en términos de matemáticas. Porque la computadora es todo lo que hace, cuentas, movimientos de memoria, mandar señales eléctricas. Eso es lo único que hace y todo se transforma en imágenes, sonidos. Eso significa que las imágenes y los sonidos al final de cuentas son matemáticas mezclado con señales eléctricas y movimientos de memoria.
Al final se puede transformar todo en señales eléctricas. El sonido, pues son